Me interesa. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien. Y estuvimos charlando un ratito, pero estuvimos organizándonos en nuestro trabajo, ¿sí? Hoy tenemos que continuar y cerrar el módulo, el segundo módulo, ¿sí? Que vamos a ver conflictos. A mí me encanta ver este tema porque nos va a preparar a nosotros para cuando estemos ejerciendo y tengamos que resolver aquellos conflictos que seguro se van a presentar, ¿no? En todo momento, ¿no? Cuando ustedes tengan supónganse, un ejemplo muy, muy típico es alguna diferencia con sus pares. Sí, se da bastante, ¿no? Por formas distintas de trabajar, ¿no? Formas distintas de pensar muchas veces, ¿no? Y algunas veces se da cuando sobrepasan, ¿sí? Bueno, las funciones, digo yo, ¿sí? Yo tengo una función determinada y quieren tomar mi opinión o mi decisión o aquella función que yo debo realizar, ¿sí? Después tienen otras, ¿no? Ya cuando hay diferencias entre pares, ¿sí? Y bueno, después ya vienen cuando hay una situación insostenible, ¿sí? Cuando no se puede mantener un ámbito de trabajo y decimos que es un clima insostenible. Y ustedes lo tienen que resolver, a ver dónde está la situación, ¿no? Para ver la forma de, de mantener, ¿no? Todo el departamento, todas las áreas como corresponde, ¿sí? Ahora vamos a ver después los distintos tipos de conflictos, ¿sí? Pero fíjense, esa imagen es característica, fíjense, vamos a estar ahí uno de un lado, otro de otro, a ver cómo podemos resolverlo, ¿sí? Y vamos a dar un pequeño conceptito de qué es, ¿no? Un conflicto, ¿sí? Fíjense, es una disputa, ¿no? Es una diferencia que vamos a tener constante que se da, ¿no? Pero tenemos que mantener la postura, ¿sí? Porque nosotros tenemos un rol muy importante en una organización, ¿sí? Nosotros debemos muchas veces enseñar al resto, ¿sí? Así que no podemos cambiar nuestra forma de trabajar. No, no, no. Fíjense, ¿por qué se dan esas disputas? ¿No? Pueden ser a causa de diferencias de opinión, que yo les decía, porque podemos tomar una determinación de trabajo y el equipo no está de acuerdo. Puede darse también de percepción también, ¿no? Esa diferencia, aquel personal no me está agradando, ¿no? Y bueno, después problemas de relación, pero esto se da muchas veces porque no se cumple, ¿no? Porque se da determinadas tareas y no se realizan, ¿sí? Entonces allí surgen esas diferencias. Pero no siempre, fíjense que se va a dar con nuestros compañeros. También nosotros vamos a tener algún problema con nuestros superiores, ¿sí? Puede ser también, ¿no? Cuando ustedes tengan que evaluar, supónganse, ¿no? Realizan una evaluación de rendimiento, estructuraron esa evaluación, fijaron cuál es el método, ¿no? Que se aproxima a lo que ustedes están buscando y hay una diferencia de opiniones entre los superiores y empieza no un conflicto, ¿no? Sino una diferencia hasta poder limar esas asperezas que sabemos decir, ¿no? Y llegamos a una conclusión, que eso es lo importante, ¿no? Ese es el ámbito de nuestro trabajo que vamos a estar insertos. Yo sé que muchas veces tenemos que hacer lo que nos dicen nuestros superiores, bien, hasta cierto límite, ¿sí? Porque nosotros tenemos nuestros conocimientos y los vamos a hacer valer, ¿sí? Y ellos tienen que entender nuestro rol también, ¿sí? Bueno, eso es lo que muchas veces se da cuando dejamos, ¿no? Que sobrepasen nuestros conocimientos. Acá está, fíjense, entre dirección,
superiores, serían los niveles superiores, y el trabajador. Se puede dar entre la propia dirección muchas veces, entre ellos mismos, ¿sí? Entre un director, un gerente, un subgerente, un subdirector, también se da, ¿sí? Puede ser por una decisión mal tomada o una decisión que tal vez una sola persona la tomó y el resto no estaban en desacuerdo. Bueno, surgen estos conflictos. Los más difíciles, ¿no? Son aquellos que tienen que ver con la diferencia de intereses. A nosotros nos va a pasar de manera constante, ¿no? Por querer tener nuestra función, ¿sí? Bueno, acá donde nosotros, como digo, nos tenemos que mantener muy firmes haciendo valer nuestros conocimientos. Después, hasta cuando hablamos de los caracteres, bueno, acá es muy difícil, ¿no? Porque acá tenemos que ver cómo esa persona se presenta, cómo se comporta también, ¿sí? Porque vamos a ver, seguro en este caso, cómo es la personalidad que tiene un determinado trabajador, pero que nosotros tenemos un paso adelante, ¿sí? Porque cuando hacemos, ¿no?, las elecciones, y ahí solicitamos que ellos realicen los test, las pruebas, ¿no? Que después las vamos a ver cuáles son. Vamos a tener la presencia de un psicólogo organizacional, ¿no? ¿Quién es el que nos va a guiar, nos va a decir determinada persona se comporta de esta manera, tal postura es característica de alguna persona que tiene algún trastorno, o cómo nosotros lo podemos manejar, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente, ¿sí? Y ese ámbito de la presencia de un psicólogo es súper importante. Aprendemos muchísimo de esta figura, ¿sí? Así que cuando ustedes tengan la posibilidad de tener un psicólogo organizacional, aprendan, ¿no? Se adquiere muchísima experiencia, ¿sí? Que no en todas las empresas están, ¿no?, los psicólogos organizacionales, ¿sí? Pero sería un requisito que estuviesen presentes. Fíjense acá, vamos a ver las características de los conflictos, ¿sí? Son muchísimas. Una de las primeras características es que son inevitables. Y sí, si tendríamos que elegir nosotros no tener conflictos, yo estoy de acuerdo que ninguno quisiera tener conflictos, ¿verdad? No, no, no. Que nuestro trabajo sea placentero, que podamos realizarlo sin ningún tipo de problema, pero no se da, no se da. Fíjense, pueden ser por desacuerdos, seguro, ¿no? ¿Qué medida, qué método a vos te parece que este es el que más conveniente? Y surgen allí, ¿no?, las diferencias. De pareceres también, ¿sí? Bueno, en nuestro ámbito se da bastante. ¿Son necesarios los conflictos? Y muchas veces yo diría que sí, ¿sí? Porque nosotros cuando estamos ante un conflicto podemos terminar de conocer, ¿no?, a la persona. Algunas veces, fíjense, pueden ser totalmente peligrosos, decimos. Sí, sí, es verdad, porque no podemos conocer completamente a la persona, ¿sí?, si no se dan algunos de estos conflictos, ¿sí? Decimos que pueden ser beneficiosos, pero también perjudiciales, ¿sí? Y ante eso nosotros tenemos que estar preparados. Por eso vamos a estudiarlos, los vamos a conocer y cómo ustedes podrían afrontar esta situación, ¿no?, que siempre se va a dar, ¿sí? En nuestro ámbito, en algún momento vamos a tener que tener alguna disputa, alguna diferencia. Y que estos temas no tienen que repercutir en nuestra salud, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Por eso, vamos a ver más adelante, inteligencia emocional, que es un ámbito que hoy en día se trabaja muchísimo, ¿no?, que es saber manejar las emociones, ¿sí?
que todo conflicto que se presente nosotros sea de ámbito de trabajo y ya está. Si no lo llevemos a nuestro hogar, no, no, no. Y también que no afecte nuestra salud, ¿sí? Eso es súper importante que lo manejemos. Yo sé que ante un conflicto no vamos a actuar tan naturalmente como yo lo estoy diciendo. Hay que estar en ese conflicto, ¿verdad? Pero para eso nos preparamos, ¿sí? Fíjense acá, tenemos otros tipos de conflictos, ¿no? Según las partes implicadas. Uy, fíjense acá. Uno de los más complicados es este tipo, ¿no? Un conflicto intrapersonal. Soy yo o es el trabajador, ¿no? Que no está conforme realmente con el trabajo que está realizando, ¿no? Hace su trabajo a desgano, ¿no? O muchas veces decimos nosotros que tiene ese conflicto, esa, tal vez esa incertidumbre porque todavía no está totalmente preparado o capacitado, ¿no? Para realizar determinada función. Entonces nosotros aquí tenemos que analizarlo y capaz que necesite un proceso de capacitación, ¿sí? Darle una posibilidad a esa persona. Interpersonales. Bueno, acá seguro son los más comunes también, ¿no? Entre nuestros compañeros, entre nuestros pares y discutimos muchas veces, ¿no? Se pueden dar, fíjense, entre compañeros de ustedes, entre empleados, o sea, compañeros de ustedes y los directivos, seguro, entre el personal común y la dirección. Acá se dan todos estos conflictos, los vamos a pasar en algún momento, se los digo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar preparados, conociendo qué postura y cómo resolverlos. Intragrupales, fíjense, acá hay alguna diferencia, ¿no? Entre nuestro departamento con las personas que nosotros compartimos a diario y tenemos que tomar determinaciones. Sí, yo les digo por experiencia propia se da, ¿sí? Pero siempre hay que mantener nuestra postura, siempre con tranquilidad, haciendo valer los conocimientos y las técnicas que nosotros conocemos, ¿no? Para llevar adelante cualquier tipo de situación, también que sea grata como aquella que no es tan grata, ¿sí? Después tenemos estas interorganizacionales. Bueno, acá hay diferencias tal vez entre otras empresas que trabajan con nosotros, ¿no? Puede ser alguna terciarización, ¿no? Y que surjan incumplimientos, ¿sí? En acuerdos, en entregas tal vez de materiales que ya se habían sido pactadas, ¿no? Y también nos van a traer un poquito, ¿no? de incertidumbre en nuestro trabajo. Estos son también, los encontramos, ¿no? Los colectivos, entre varias grupos de departamentos, ¿no? Muchas veces estos conflictos se van a dar cuando las políticas que tiene una empresa no se cumplen realmente, ¿sí? Ustedes al hacer las preselecciones o cuando hacen las convocatorias fijan una serie de políticas que la empresa está dispuesta bueno, a otorgarla a los empleados y no se cumplen después. Entonces, allí surgen estos conflictos colectivos. Gran número de trabajadores que les van a presentar a ustedes su disconformidad. Y nosotros tendríamos que ayudar en este caso. Claro que sí. Nosotros vamos a brindarles a ellos beneficios, acompañamiento en todo momento, ¿sí? Hacer valer en ese caso el rol que ellos están cumpliendo y que hay una serie de organismos que también los amparan, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener bastante claro, ¿sí? Allí, si quieren profundizar un poquito más e incorporar a otra área, ¿no? Que es la de seguridad e higiene,
que también trabajamos de manera conjunta en algún momento, van a ver que acá están las aseguradoras, ¿sí? Cuando surge algún accidente o los trabajadores están sometidos en algún riesgo, supónganse, ¿no? O no se cumplen, ¿no? Con tal vez la implementación de sus equipos, ¿no? De trabajo, ¿no? O tal vez surgen algunas sanciones, algunas denuncias, ¿no? Bueno, uy, muchísimos temas podemos mencionar, ¿sí? Si profundizamos en esa área. Después tenemos otro tipo de conflictos, ¿sí? Podemos clasificarlos de diferentes maneras. En este caso, fíjense, conflictos según las causas. Ay, estos son muy, muy complicados también. Ellos van a ser, según la relación, acá puede ser cuando ustedes iniciaron y conocieron su compañero de trabajo y que lentamente surge un deterioro, ¿no? En nuestra relación laboral siempre, ¿no? Se puede dar entre compañeros, por supuesto, de trabajo, y que aquí surge una causa que yo siempre la voy a mencionar. Es cuando falla la comunicación, ¿sí? Cuando hay un teléfono descompuesto, decimos nosotros, ¿no? No hay una comunicación que es totalmente eficiente, ¿sí? Entonces surgen estos conflictos de relación. Después tenemos otros. Estos son muy, muy peligrosos y muy recurrentes, ¿sí? De información. Cuando surgen conflictos a causa de algún rumor, ¿no? Que ya empezó a comentarse y nosotros tenemos que darle una solución muy, muy rápida, ¿sí? Y más todavía cuando hay información totalmente falsa, ¿sí? Aquí vamos a tener muchas veces un clima que es insostenible, ¿no? Hay que pasar estos momentos, ¿sí? Muchísimas personas lo viven y ahí surge también otra problemática que es el ausentismo, ¿sí? Porque el personal no se siente cómodo, ¿no? Y prefiere algunas veces faltar, ¿sí? Es cuando ya ese es el extremo. Ahí tenemos que estar nosotros para ayudar. Este es el más común también, ¿no? De intereses, que yo dije recién. Tal vez quieren cumplir nuestros roles, nuestras funciones, ¿sí? O muchas veces puede ser cuando se beneficia a determinadas personas y a otros no, ¿no? Que acá, o puede ser cuando ellos perciben que uno tal vez está beneficiando o está dando la posibilidad, y cuando no es así, ¿sí? Vamos dando posibilidades de crecimiento a todos los grupos, ¿sí? Por eso nosotros debemos capacitar al personal y que nos sirven muchísimo las evaluaciones de rendimiento, las que vamos a hacer y las que tenemos en archivo, ¿no? Porque esas son las que nos sirven para conocer la evolución del trabajador, ¿sí? Todo eso es súper, súper importante tenerlo presente, ¿sí? Por si llega a surgir algún problema y nosotros le mostremos, acá está, ¿no? Cuántas veces fue capacitado, cuáles fueron los porcentajes que han obtenido, ¿sí? Que después los vamos a conocer. Tenemos muchísimas, bueno, muchos métodos para que ustedes puedan evaluar al personal. Muchísimos. Ya los vamos a conocer en la parte práctica también. Fíjense acá, tenemos otros, que son los conflictos por los recursos. En este caso puede ser cuando la empresa no otorga, ¿no? Todo el material o las herramientas o las máquinas o aquel elemento de trabajo que la persona necesita. O tal vez no tienen un mantenimiento, que también puede darse en este caso, y que tendría que tener ese mantenimiento
y que sí se da, porque hay un área que se encarga de supervisar estos controles, ¿sí? Después fíjense estos, de estilo decimos nosotros, ¿no? Bueno, acá es muy común. Yo les dije recién, yo a este tipo de conflicto no lo tomaría tanto como un conflicto tan grave, pero lo vivimos creo que en todo momento. Cuando surge alguna actividad, ¿sí? O algún proyecto, en este caso, a llevar adelante, cada uno va a tener su forma de trabajarlo, su forma de encararlo, decimos, ¿no? Y ahí está la capacidad que tienen las personas de aceptar cuando tal vez estemos equivocados o vemos que la otra manera es más factible, ¿sí? Por eso decimos que hay que aprender a, a ceder un poquito, ¿sí? Después estos son muy, muy frecuentes también de percepciones. Bueno, acá cuando las personas no están de acuerdo, ¿sí? Cuando se va a evaluar o tal vez en alguna actividad que estemos por llevar adelante y van a dar lugar, por supuesto, a los enfrentamientos. Acá pueden ser discusiones, debates, ¿sí? Hasta allí estaríamos actuando de manera normal y civilizada. Después ya hay otras medidas que no son éticas. Después tenemos estas otras, ¿no? De metas, muy, muy común, ¿sí? Fíjense por qué se dan, por desavenencias, decimos nosotros, que surgen, bueno, porque no eh, se ambiciona o otras personas que trabajan con nosotros ambicionan ese cargo que nosotros tenemos o tal vez quisieran realizarlo de otra manera, ¿sí? Ellos buscan de cualquier forma de avasallar, ¿sí? Que lo vamos a ver también. El objetivo, ¿cuál es? Es cumplir aquellas metas. Nosotros, si vamos desde nuestro rol, como diga, siempre mantener la postura. Con conocimiento uno llega muy, muy lejos, ¿no? Sin conocimientos, bueno, ahí cuesta bastante y no sabemos manejar las situaciones. Después tenemos otros, que estos deben ser y son muy difíciles de sobrellevar, ¿sí? Aquellas personas que lo tuvieron que vivir, ¿sí? Que lo hemos ayudado en algún momento, eh, les cuesta
Ahí estamos, ahí volví. Ahí volví tranquila, sin ningún problema. Espero que no se hayan ido. Acá volví, volví. Es la manera que encontré, ¿no? Para que me puedan seguir, ¿sí? Así que si se pueden ir uniendo, voy a consultar al área técnica que me vuelvan a decir por qué Meet no me deja, llega un momento en que ya no me deja compartir las imágenes, ¿sí? Ya saqué fotito y voy a consultar cuál puede ser la razón, ¿sí? Después tenemos otros, sigamos con los conflictos, ¿no? Tenemos los conflictos mal atribuidos, ¿sí? Estos son los más, a ver, complicados y que nosotros los podemos vivir, ¿no? Porque tal vez nosotros hacemos nuestro trabajo y establecen que no los hacemos, no cumplimos, que no ayudamos, y no es así, ¿no? Decimos que existen, fíjense, a través de las desavenencias o luchas de intereses, ¿sí? Lo vamos a vivir también. Después tenemos estos otros, ¿no? Conflictos según las consecuencias tanto para la empresa o para la organización. Depende si ustedes cuál sea el ámbito donde vayan a cumplirlos, ¿sí? Después tenemos esto, fíjense, pueden ser funcionales, ¿sí? Que en este caso sería cuando se busca alcanzar un objetivo, ¿sí? Que es, por supuesto, de interés y que por encima decimos, de esa situación surgen diferentes formas de pensar, ¿no? Donde, bueno, no es esa la manera de llevar adelante una actividad, ¿no? O un proyecto que nosotros queremos que se dé, ¿sí? Eso también lo vamos a vivir y bueno, como digo yo siempre, recién se los dije, con conocimiento nosotros podemos cumplir y desarrollar nuestra actividad sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Eso es lo importante de estar siempre preparados y capacitados, ¿sí? Después tenemos estos otros, ¿sí? Que son disfuncionales, ¿sí? Fíjense, no buscan que la empresa
Bien, volvimos, no sé, este tema lo voy a consultar nuevamente, Tania, que sos la que estás en la llamada. ¿Qué pasa? Que no deja compartir, ¿no? De manera constante. Lo voy a consultar ya para la próxima semana. No se daba, veníamos realizando las clases sin ningún tipo de problema. Ahora lo voy a consultar, ya tengo las fotitos como saqué hace un ratito y voy a preguntar qué estaría pasando, ¿sí? Bueno, les comento, ¿no? Este, esta situación, ¿no? Que les comentaba de moving es muy frecuente, ¿no? Más que todo ahora en la actualidad vamos a vivir, ¿no? No sé si ustedes conocen qué es el famoso moving y es cuando se acosa, ¿sí? A otra persona, a un compañero en el ámbito de trabajo sería en ese caso, ¿sí? Puede ser otra razón cuando se discrimina, ¿no? Acá podemos tener diferentes formas de discriminación, ¿sí? Ya sea por sexo, por edad, por religión, ¿no? Por raza, ¿no? En esta época todavía, ¿no? Estar hablando de estos temas no tendría que ser, ¿verdad? Pero se sigue dando, ¿sí? Se sigue dando y nosotros tenemos que ayudar, en este caso, al trabajador. Después, otro conflicto muy, muy común, decimos que son los compañeros tóxicos, ¿sí? Bueno, ellos son especialistas en difundir, ¿no? Son situaciones que no son reales, ¿sí? Por eso justamente son compañeros tóxicos, son los que inician los conflictos, ¿sí? En esto también tenemos que estar preparados nosotros y llevar esta situación, ¿sí? Solucionarla eh, a través de diferentes técnicas que vamos a conocer. Después hay otro, donde yo dije al principio, antes de que surgieran estas diferencias, ¿no? Con la conexión, dije, ¿no? Que muchas veces nuestros superiores sobrepasan, ¿no? Su relación, su trato hacia nosotros, ¿no? En este caso, nosotros lo vamos a mencionar como un comportamiento totalmente despótico, ¿sí? Donde tal vez en este caso no escuchan lo que nosotros mencionamos, nos dan órdenes de mala o un trabajo, ¿no? De una forma que no es la correcta, ¿sí? Bueno, también se da en este caso. Después, este que les voy a contar de exceso de competitividad, también se da, ¿no? Está bien, a ver, todo ámbito va a ser de competencia, pero que sea una competencia sana, ¿no? Que permita un crecimiento para todos los trabajadores. Pero cuando en este caso ya excede, por supuesto, los límites, que yo acá les coloqué, pisotear a los compañeros, ya sobrepasa, ¿no? Bueno, las formas, no tendría que ser, ¿sí? Pero se da, ¿sí? Y tenemos que estar preparados. Después hay otro conflicto donde nosotros los vamos a evaluar, que es rendimientos deficientes, ¿sí? A ver, tenemos muchas formas de poder evaluar al personal y que nosotros nos van a servir para dar posibilidades de un crecimiento en la empresa, ¿sí? Eso lo vamos a tener de diferentes formas. Puede ser, a ver, que se evalúe solamente a un determinado sector. Pues nosotros tenemos muchos modos, ¿no? Hablamos de un feedback 180 donde es solamente un ámbito. Después tenemos un feedback que es 270 donde podemos tomar varios, ¿no? Varios departamentos para evaluar, ¿no? Y después tenemos otros que es en general, 360, decimos, toda la organización la vamos a evaluar, ¿sí? En cada uno de estos modos de evaluar pueden participar
hasta los proveedores, ¿sí? ¿Quiénes son los que nos van a dar una palabra tal vez ajena a el ámbito de trabajo, ¿no? Pero es el que determina, el que da el fin, ¿sí? De esa evolución. Lo vemos también, lo vamos a ver dentro de unos días. Después se da otro de los conflictos muy, muy comunes o el que puede traer aparejados conflictos son cuando surgen cambios en la empresa. ¿Por qué se dan esos cambios? Tal vez puede ser un director nuevo, ¿sí? Un gerente nuevo que trae todas medidas o formas de trabajo distintas a las que estábamos habituados, ¿no? Y que va a implicar un cambio hasta que nos volvamos a adecuar a sus formas, ¿no? A sus requerimientos y que va a surgir, ¿no? Una etapa tal vez bueno, yo digo, de incertidumbre o que tenemos que reunirnos y ver cómo podríamos lograr totalmente esa adaptación. Se da bastante. Después esta otra no me gusta. No, no creo que en esta época tendríamos que estar hablando de una explotación de empleados, ¿no? Bueno, acá se da, por supuesto que sí, se exige de más a los trabajadores, pero hay muchos modos, ¿no? De proteger en este caso, al recurso humano, ¿sí? Es muy común, fíjense, si yo les puse este ejemplo, un jefe totalmente despótico, ¿sí? Que podría ser justo en relación con los derechos, ¿sí? A ver, eh, bueno, hasta ciertos límites, ¿no? Despótico porque en su forma de tratar, pero no por eso, ¿no? Pisotear al personal. Eso ya excede totalmente los límites y no es ético, ¿sí? Después tenemos otros, según la relación laboral. O puede ser en este caso según la relación laboral, pero que ya es sentimental, ¿sí? Bueno, a ver, este es otro muy, muy común de los conflictos, donde personas o parejas, ¿no? Que tengan una relación no pueden trabajar en un mismo sector, ¿sí? No, no, en este caso tendríamos que separarlos, ¿sí? Más allá de la función que ellos cumplan, porque traen, ¿no? Pueden traer sus conflictos tal vez de pareja o de matrimonio y pueden repercutir en el ámbito de trabajo. No tendría que ser, ¿verdad? No es el correcto actuar, pero sí siempre se da, ¿sí? Hay algunas organizaciones donde determinan que si la persona tiene, ¿no? Su estado civil casada, le menciona, le pregunta cuál sería la función que cumple o el ámbito, ¿no? de trabajo de la pareja, ¿sí? Para, bueno, evitar en este caso determinados conflictos, ¿sí? Siempre, siempre se da, ¿sí? Eso es muy común. Yo tengo un ejemplo bastante claro en una cadena de farmacias donde justamente el personal de recursos humanos fue el encargado de separar a las parejas, ¿no? Sin dejarlas, por supuesto, de trabajo, porque no era, no era la razón, sino el hecho de que no correspondía que parejas estén cumpliendo o estén trabajando en el mismo horario, ¿no? Entonces fueron totalmente separados, siguen trabajando, por supuesto, en la misma cadena, pero en sucursales totalmente distintas, ¿no? Porque, bueno, no se podría, ¿no? Traerían conflictos al ámbito laboral,
¿sí? Acá yo les coloqué siempre y cuando se llegue a una resolución cuyo objetivo traiga el bien común, ¿no? Esa sería la razón, ¿sí? Ahí tienen justamente un ejemplo bastante claro de lo que puede darse, ¿sí? Entonces, nosotros, como digo, vamos a estar preparados a poder solucionar cada uno de estos problemas, ¿sí? A ver, nosotros hoy tuvimos, yo sé que es una clase tal vez muy distinta de las que estamos habituadas porque se cortó y bueno, y no me gusta de esta manera. Espero ya para la próxima clase sea totalmente distinta, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ver otro tema que es el clima laboral, ¿sí? Donde el clima sería el correcto, el favorable, ¿no? El que todo trabajador desea tener, ¿sí? Que nosotros vamos a tratar de brindárselo en ese caso, ¿sí? Y a mí me gustaría, como hoy comenzamos un poquito más tarde, ¿sí? Ver si empezamos, ¿les parece? Ya que nos da la posibilidad y el sistema nos lo está permitiendo avanzar un poquito, ¿no? Bueno, con clima laboral, ¿sí? ¿Les parece? Nos quedemos un ratito más, unos 5 o 10 minutitos, ¿sí? Así devuelvo el tiempo que, bueno, que ustedes tuvieron que esperar porque se había cortado, ¿sí? No sé si te parece, Tania. ¿Nos quedamos un ratito? ¿Sí? Dale, 5 o 10 minutitos, nada más, ¿sí? Y así ustedes puedan, bueno, rendir, en este tendríamos que hacer un pequeñito cuestionario, pero yo lo voy a dejar, yo porque creo que vamos a tener un periodo de receso y no les quiero que no pierdan ese tiempo, ¿no? Entonces a mí me gustaría dejar este cuestionario de conflictos, ¿sí? Dejarlo para que lo rindan la semana basta, de el 10 no, sino el 17, ¿sí? Que rindan los dos temas juntitos, ¿sí? Así no tienen clase en vivo y tengan justamente una clase para rendir, ¿sí? No sé si lo consideran propicio. Yo digo que sí. O tal vez incorporemos varios cuestionarios y no se pierda, ¿sí? Bueno, veamos un poquito qué es clima, ¿no? ¿Qué es el famoso clima laboral? ¿Sí? Que muchas veces cuando nosotros hablamos de clima laboral, se toma solo la parte física, decimos. No. Acá también tenemos que incorporar y tratar dos ámbitos, ¿sí? No uno solo de manera individualizada, ¿sí? Fíjense, decimos, cuando hablamos de clima, decimos que es el medio ambiente, el entorno, ¿verdad? ¿Cierto? Que es aquel entorno que nos rodea en nuestra parte laboral. Pero se toma en la parte física, decimos también en la parte humana, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Nosotros lo vamos a tomar y lo debemos entender desde esta forma, ¿no? Que va a incluir desde la forma que tienen nuestros pares, ¿sí? De relacionarse hasta la satisfacción que ellos tienen, ¿sí? Por eso nuestro actuar sería el correcto, poder satisfacer y poder ayudar al personal cuando surge un conflicto, tal vez de todos los que yo les he contado. A ver, veamos un ejemplo, un conflicto de pareceres, un conflicto de mal atribuidos, un conflicto de discriminación, poder nosotros ayudar al personal, ¿sí?
Fíjense aquí, yo les dejo algunos aspectos que consideramos que son de importancia tomar, ¿no? En este caso, cuando hablamos de clima, ¿sí? Fíjense, son muchas las razones por las que nosotros consideramos. Fíjense, si yo hago un buen trabajo y soluciono situaciones que tienen que ver, ¿no?, con el clima laboral, les va a permitir a ustedes y lo van a observar en cuanto a la productividad, cómo el empleado, el trabajador, se esfuerza, ¿no? Y trabaja y produce de manera favorable. ¿Ahorra costos? Y sí, ¿no? Porque ustedes tienen que tomarse el trabajo de organizar, ¿no?, una etapa de conocimiento, ¿no? De realizar una encuesta, ¿no? En este caso puede ser a través de, en formato papel o formato digital, ¿sí? Que también las vamos a ver. ¿Facilita la toma de decisiones? Y sí, a ustedes les va a permitir poder hacer un lado, separar a ese personal, estudiar la razón, por qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el problema de raíz y nosotros solucionarlos? ¿Va a mejorar la relación entre los jefes y los trabajadores? Y sí, ¿no? Por supuesto, este clima va a repercutir en ese ambiente que tiene que ser el favorable. ¿Refuerza la satisfacción laboral? Claro, porque nosotros vamos a ayudar a ese grupo o a ese trabajador a que pueda sentirse de una forma favorable. ¿Reduce el absentismo? Yo dije, ¿se acuerdan cuando hablábamos de conflictos? Dije que en algún momento hay trabajadores que deciden no asistir porque ya es insostenible, ¿no?, ese ambiente, ¿sí? No se sienten cómodos, entonces faltan. ¿Y qué pasa en nuestro trabajo? Personal que no asiste, trabajo que no se realiza y que ¿qué debo hacer? Una rotación de ese personal, ¿sí? Facilita la motivación de los empleados y claro, porque van a observar que ustedes están escuchando, ¿no?, aquellas dificultades que están teniendo. ¿Despierta la creatividad? Bueno, depende del ámbito, ¿no? O da ganas de seguir trabajando, esforzándose, capacitándose. ¿Facilita el trabajo en equipo? Claro, ¿no? Porque si había un problema entre pares o entre grupos y la razón fue solucionada, se puede fusionar de nuevo ese equipo. Facilita la comunicación en la empresa, claro, vuelve a ser correcta, ¿no? De las maneras que yo les comenté, descendente, ascendente y de maneras laterales, como realmente tiene que ser. ¿Mejora la salud de la empresa? Sí, vamos a sentir eh, una llegada o todos los sectores, ¿no? Cuando uno llega a ese ámbito se siente, ¿no? Cómo ellos trabajan, no hay un clima de tensión, ¿sí? Por eso decimos mejora la salud de la empresa. ¿Favorece el cumplimiento de objetivos? Claro, todos aquellos que como grupo hayamos planteado, ¿sí? Y los podemos llevar adelante, ¿sí? Esas serían las razones que nosotros consideramos muy, muy favorable trabajar este clima laboral, ¿sí? Que vamos a estudiar los 4 tipos de climas, ¿sí? Tenemos para conocer un clima que es autoritario, ¿no? Donde acá tenemos tal vez un jefe que justamente tiene esta característica. Vamos a conocer otro clima que es paternalista, ¿sí? Que es cercano, pero tal vez la comunicación no es tan fluida. Después tenemos un clima laboral consultivo, donde este clima, yo creo que tanto a ustedes como a mí me gusta,
¿no? Trabajar, que mi empresa tenga este clima. Después tenemos el clima laboral participativo, que escuchamos a todos los profesionales, en este caso, todos los que están capacitados y preparados, de dar sus opiniones, ¿sí? Para poder dar una resolución a una situación o poder hacer realidad un conflicto, un proyecto o un objetivo que la empresa tenga, ¿sí? Eso los vamos a estudiar la próxima para no detenerlos, ¿sí? Y vamos a conocer cómo podrían hacer ustedes una encuesta, en este caso, del clima laboral, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos que deben realizar y cuántas veces se debería realizar una encuesta laboral, ¿sí? Normalmente, eh, el tiempo estimado, ¿sí? Y favorable son 2 a 3 encuestas que nosotros vamos a realizar bueno, en el año, ¿sí? Pero si llegamos a tener diferentes tipos de conflictos, podemos agregar algunas más, ¿sí? Decimos que lo correcto son 2 o 3 en el año, ¿sí? Pero puede variar por el grupo, ¿no? de trabajadores que tengamos, ¿sí? Eso los vamos a analizar y los vamos a conocer la próxima semana, ¿sí? No sé si, Tania, nos estás escuchando. A ver, vos que fuiste la única que te quedaste después de estas situaciones que se cortaron. A ver, no sé si nos escuchás, si no, tal vez estás trabajando, ¿sí? Donde no habría ningún tipo de problema, ¿no? Ahí tenemos alumnos que están en clase, pero tienen los auriculares y nos escuchan. A ver, yo te espero un ratito. Y si no, escribilo. Si querés hacerme alguna consultita o querés contarnos algo, algún aporte, ¿no? Alguna sugerencia. A ver. O estamos bien y la próxima continuamos en este caso con clima, ¿sí? Claro, con clima laboral y ustedes pueden hacer una lectura de conflictos que yo se los dejaría habilitados. A ver, les dejaría ahora este tema. Sí, ahí está. Les dejo habilitado ahora la clase, ¿sí? Les dejo el trabajito práctico para que ustedes lo vean, lo analicen y se preparen para cuando tengan que rendir el cuestionario evaluativo, que lo vamos a dejar, como les dije, para ese periodo. O si terminamos la próxima semana, unificamos, ¿sí? Y dejamos para que rindan los dos. No se los dejo ahora porque hoy recién lo vimos y tal vez tengan que hacer un repaso a través de la clase grabada, ¿sí? Que fue un poquito cortada, pero no hay ningún tipo de problema. Y si no, la próxima les habilito, ¿sí? Y tendríamos que ver clima, satisfacción y motivación laboral, ¿sí? Que en este caso son situaciones que ustedes las van a vivir y que hay que darles la posibilidad a los trabajadores que ellos se sientan, ¿no? Satisfechos y que la empresa cumpla con todas esas políticas que se han mencionado cuando ellos participaron bueno, de una convocatoria, ¿no? Y que se han firmado y que se han establecido y que se deben hacer realidad, ¿sí? Eso los vamos a conocer ya la próxima semana, ¿sí? A ver, no sé si estás, Tania. Si no, no importa, no hay ningún tipo de problema. Bueno, entonces, a ver, ¿tienen el material? Cuando vean la clase grabada, ya tienen el material, tienen la clase y la próxima me consultan, ¿sí? De última, si quieren, la próxima volvemos a ver climas como para hacer un conflicto, para hacer un repaso y avanzamos con clima, a ver que no se corte, ¿sí? ¿Les parece?
hagamos así. Yo estoy totalmente dispuesta a hacerlo, ¿sí? Bueno, me voy porque en un ratito debo continuar yo con otro grupo, ¿sí? Así que en otro curso en este caso. Bueno, nos vemos Tania, nos vemos Margot y no me acuerdo quién más estaba con nosotros, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar y disculpen esta situación, ¿sí? Nos vemos, ¿no? Que estén muy bien. Muchas gracias.